Instituto Internacional por Correspondencia presenta el Ministerio de la Iglesia. Este es uno de los 18 cursos de la serie de Servicio Cristiano, elaborada por el IIC. En este programa, usted aprenderá diferentes métodos para participar en el Ministerio del Evangelismo en la Iglesia. Ahora con nosotros, nuestro profesor, Jesse Miranda. Saludos, bienvenido a su estudio del Ministerio de la Iglesia. Llegamos ahora a la última lección de la unidad 2. Esta unidad ha tratado con la Iglesia, el cuerpo de Cristo. Espero que se haya gozado hasta ahora. Hemos visto la historia de la Iglesia ministrando a Dios, o sea, en adoración, la Iglesia ministrando los unos a los otros. Fue la última lección. Así que abra su libro a la página 158 de su libro de texto, El Ministerio de la Iglesia. Ministrando al mundo. El mundo es la creación de Dios. Alguien ha dicho que la belleza yace en el ojo de quien lo contempla. Nuestros ojos físicos son como una cámara. Como la cámara, los ojos tienen una apertura por la que entra la luz y una pantalla en la que se registra la imagen de lo que el ojo ve. Cuando nuestro ojo hace debidamente, podemos apreciar lo que nos rodea y reaccionar adecuadamente. Cuando el ojo no funciona bien, hemos perdido la vista. Nuestros ojos espirituales son semejantes. Necesitan estar en condiciones de ver tanto los objetos que están lejos como los que están cerca. Nuestros ojos espirituales deben ver a los que nos rodean de cerca, sea los que son miembros del cuerpo de Cristo. Pero también nuestros ojos espirituales deben de ver lo que está lejos, aquellos que están en el mundo perdidos. Pero a veces perdemos el enfoque de nuestra vida. Podemos empañar nuestra visión, así como lo está experimentando usted mismo ahora. Cristo quiere que tengamos una mirada despejada. Enfoquemos, pues, en esta lección, en abrir los ojos espirituales a las necesidades del mundo que nos rodea. Cristo dijo: alzad vuestros ojos y ved los campos que están blancos para la siega. Bien, pasemos al carrusel y vamos a enfocar en aquellos objetivos que atañan a nuestra lección. La lección 7, la repito, ministrando al mundo. Queremos en esta lección ver los objetivos siguientes. Primero, describir la gran comisión de Cristo. Segundo, queremos explicar la tarea del Espíritu Santo en esta gran comisión. Y por último, el objetivo de comprender las condiciones del evangelismo que el Señor nos ordena. Esta lección consiste en 3 divisiones principales. Y pasemos aquí al tablero para ver estas divisiones. Primero, la gran comisión. Esta es la primera división. Segundo, la tarea específica. Y por último, el ministerio del evangelismo. Este es nuestro propósito en estudiar la lección frente a nosotros, de entender cuál es nuestra responsabilidad como creyentes, como miembros del cuerpo de Cristo. Bien, vamos a comenzar con el primer enfoque, o sea, la primera división, la gran comisión. Importante entender que el llamado de Cristo es universal y es personal. Primeramente, el evangelio de Cristo es universal en naturaleza. La tarea de la iglesia es universal, pero también así lo es su llamado. Esta misión está en las palabras de Jesús que conocemos
como la gran comisión. Los 4 evangelios mencionan la gran comisión. El evangelio de Marcos, por ejemplo, en 16:15, menciona su alcance universal. Lucas, él enfoca en el capítulo 24, versículo 47, menciona el contenido, o sea, la predicación, que dice en el nombre de Jesús. Y Mateo, el más popular de todos los evangelistas en cuanto a la gran comisión, el capítulo 28, el versículo 18 al 20, él menciona el contenido, o sea, la enseñanza. Y luego Juan que anduvo con Jesús, caminó con él, nos dice lo siguiente, que él está viendo a Jesús obrar cuando dice y oye las palabras de Jesús, dice, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Esta es la gran comisión según Juan. Quiere decir, como vimos a Jesús obrar, así también hagamos. Así que la verdad es por un ejemplo, una ilustración, una vida, Cristo Jesús. El Evangelio, querido alumno, es el poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, nos dice Pablo en el libro de Romanos. Así que si ha de recordar, la gran comisión consiste de 2 ministerios. Uno sin el otro no funciona. El ministerio de la edificación, es decir, de la madurez, la edificación del cuerpo de Cristo. Estando preparada la iglesia, entonces sale al evangelismo, o sea, ganar al perdido a Cristo. Así como este objeto, este instrumento, de nada nos sirve tener una parte y la otra. Ambas son necesarias para hacer la obra completa de Cristo. La respuesta del creyente al llamado de Cristo. ¿Por qué responde? ¿Por qué es importante? Uno, porque somos un pueblo que tiene una deuda. Dijo Pablo a los romanos, a los griegos, a los no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy, dijo, a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Eso lo dijo en Romanos 1, 14 al 15. Somos indignos de la gracia de Dios, pero el Señor nos ha incluido en el plan de redención. Porque por gracia sois salvos, dice Pablo, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es el don, o sea, el regalo de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe, dijo Pablo a los Efesios. Como Isaías, el profeta, podemos solo responder a la gran comisión desde un corazón agradecido. Heme aquí, envíame a mí. Que nosotros podamos decirle al Señor también eso, porque la gran comisión es el mandato del Señor a nosotros, no una obligación, sino una oportunidad de unirnos con Él a hacer la gran obra. Es un privilegio tuyo, es un privilegio mío, pudiendo haber enviado a ángeles que hicieran el trabajo, arcángeles que predicasen mejor que tú y yo, pero Él se dignó en llamarnos a nosotros y nos dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Muy bien, hay una segunda división. Pasemos nuevamente a nuestro tablero y veamos ahora la segunda, la tarea específica. Es tarea y es específica, pero sin embargo es un privilegio. La obra del evangelio es la obra del evangelismo. El evangelismo es la comunicación de las buenas nuevas. Tengo para ustedes en una cartulina un gráfico que es sencillo,
pero a la vez ilustra el hecho de que el evangelismo consiste de un creyente alegre, contento, acelera su paso y visita a algún amigo, algún pariente, y lo lleva a conocer al Señor, ambos ahora alabando y glorificando a Dios y también incorporándolo al cuerpo, a la iglesia de Cristo. Cuando ya dos entran a la iglesia, entonces van, reciben el mensaje de salvación y la gran comisión. De gracia recibiste, da también de gracia. Y entonces el que fue convertido ahora va y habla también a su amiga. Y luego el que también originalmente ganó a su amigo para Cristo va y alcanza al cuarto. Y ahora no tenemos uno, no tenemos dos, sino tenemos cuatro que caminan ahora con el Señor y van juntos a la iglesia para incorporarse. Es con el fin de llevar las buenas nuevas. El Espíritu Santo comunica a través del creyente las verdades de Dios, pero también el Espíritu Santo, en segundo lugar, es con el fin de persuadir a los incrédulos a una nueva vida en Cristo, incorporándolos a la iglesia de Cristo. Es como dijo en una ocasión una persona, un mendigo, diciéndole a otro dónde hay pan. El Espíritu Santo obra en el creyente, en el evangelismo. Da al creyente poder para testificar y servir. Las Escrituras nos dicen claramente, vayamos a la cartulina nuevamente para ver la verdad de este evangelio, que dice: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y seréis mis testigos. Un creyente dedicado, más lleno del Espíritu Santo, es poder para salvación, es poder para testificar, es poder para servir. El Espíritu Santo trae persuasión al incrédulo. Uno da el mensaje y el Espíritu Santo es el que hace la obra. ¿Qué hay que temer? Hay que hablar con denuedo de lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. Denuedo porque Él suple nuestra necesidad y pondrá palabras que hablar. Muy bien, vamos a considerar la tercera división de nuestro estudio, el ministerio del evangelismo. Vamos a ver ahora la parte práctica, las condiciones para el evangelismo. En su libro de texto tenemos mencionado varias condiciones para poder nosotros ministrar a otros. Uno sería una actitud de adoración. No ir a alguien pensando que somos mejor que otros, de ninguna manera. Somos pecadores salvados por la gracia del Señor. Y es porque adoramos a nuestro Señor y con ese temor, con ese temblor, nos acercamos a otros para que vengan al conocimiento de la verdad. Pero también debemos considerarlo como una función sacerdotal. Y esto es nosotros acercándonos a Dios a favor del que está necesitado. En el libro de los Hechos tenemos un ejemplo muy marcado del pueblo de Israel, ahora ya transformado, lo que llamamos la iglesia primitiva. La iglesia primitiva ministró efectivamente a su mundo, llenos del poder del Espíritu Santo. Ya conocemos la historia que salieron a predicar. En un día 3,000 se convirtieron, en otro día 5,000. La iglesia crecía, pero el Señor quería que fuesen como Él había indicado. Dijo: seréis mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria
y hasta los últimos confines de la tierra. Es universal el llamado de Dios. Cuando la iglesia rehusó hacer esto, entonces cambios comenzaron a suceder en la iglesia y el Señor envió persecución. Yo quisiera hacer un ejercicio con usted, alumno, en estos momentos, y es de al tomar su Biblia, tome la Biblia en su mano, los capítulos 6, 7 y 8 del libro de los Hechos. A un lado tendrá el libro de los Hechos capítulo 1 al 5. Al otro lado, al lado derecho mío, izquierdo suyo, tendrá los capítulos 9 al 28 de los Hechos. Ahora, en el lado izquierdo mío, tienen ustedes la iglesia en Jerusalén. Al lado derecho está la iglesia en todo el mundo. Al lado izquierdo, ustedes ven a Saulo de Tarso, que persigue a la iglesia. En el lado derecho, usted ve a Pablo predicando al mismo Cristo de la iglesia primitiva. Al lado izquierdo, usted verá que Dios está añadiendo a la iglesia creyentes. Al lado derecho, usted ve el Señor multiplicando a los creyentes. Dígame si no es un cambio radical de un lado al otro, casi como de la noche a la mañana. ¿Dónde está el secreto? En esos capítulos que usted tiene en su mano, capítulos 6, 7 y 8. En el capítulo 1 al 5 son principios. En el capítulo 9 al 28 son capítulos de promoción. Pero los capítulos 6, 7 y 8 son capítulos de personas. Quiere decir que la gran comisión se enfoca no en principios y no en promoción, sino en personas primeramente. Y ahí podemos ver el secreto del poder de la iglesia primitiva. ¿Queremos el poder de esa iglesia primitiva? Entonces hay que seguir el patrón de la iglesia primitiva. Y una de las cosas que hicieron en el capítulo 6 es de que ayudaron a las necesidades físicas de la iglesia. ¿Se acuerdan en el caso donde decían que venían murmuraciones? Porque unas viudas tenían pan, mientras que otras viudas no tenían. Así que la iglesia primitiva nos enseña que el Espíritu Santo evangeliza a través del cuerpo de Cristo y evangeliza cuando la iglesia está contribuyendo a suplir las necesidades también materiales y físicas de los que le rodean. Así que, querido amigo, quisiéramos ver que pudieras ver la amplitud de la gran comisión que el Señor nos ha enviado. Es importante poder ver el llamado del Señor, de que nosotros podamos no solamente ver una tarea universal, pero tener fe en las promesas de Dios. También el Señor nos da dirección. Para ir con fe, iremos primero con la autoridad que el Señor mismo nos ha dado. Iremos con propósito de hacer discípulos. Iremos con un mensaje centrado en Cristo, centrado en la palabra de Dios, centrado en la eternidad. Iremos con un sentir de urgencia. Así que el Evangelio del Señor Jesucristo es grande y es hermoso. El Señor te está invitando a ti, me está invitando a mí, que seamos parte de ello. Es global. Por ejemplo, verás en la página 175, tienes un dibujo que he duplicado acá, en el cual encuentras la dinámica de esa gran comisión. Primero, tiene que haber la participación de aquellos
que sirven al Señor. Y luego, al tener participación, puede ser en forma de presencia, estar allí para alguien, ser la sal de la tierra, ser la luz del mundo, pero también ser más agresivo y proclamar. Esta palabra dice proclamación. Hay que proclamar el Evangelio, hablar, no solamente con el ejemplo, sino también con nuestros labios, testificamos del Señor Jesucristo. Y también un factor tercero es la persuasión. Persuadid, dice la palabra, forzadlos a entrar. Y es menester entonces forzad por medio del Espíritu Santo, quien persuade, el Espíritu Santo que sazona nuestras palabras al hablar con un pecador. Nosotros no convencemos a nadie y no podemos tampoco persuadir, pero el Espíritu Santo está a nuestro lado y Él tomará nuestras palabras. Finalmente, participamos, así que es un ciclo para poder evangelizar nuestro mundo y llevar las buenas nuevas de salvación. Así como el ejemplo que el Señor hablaba del amor. ¿Quién tiene más amor? ¿Quién ama a su prójimo? El Señor, de aquel gentil escritor del Nuevo Testamento, Lucas, quien escribió no solamente un evangelio, el Evangelio según San Lucas, sino también el libro de los Hechos. Pero fue médico y él conocía lo importante de las necesidades físicas. Y fue en este libro que el Señor relata a nosotros la historia y la parábola del buen samaritano, de una persona que sería la menos indicada para hacer una obra de caridad a un judío. Pero la Escritura nos enseña de que en esa ocasión, aquel samaritano, viendo a aquel que había caído al lado del camino, había sido golpeado, había sido maltratado. ¿Usted recuerda? Pasó por allí un sacerdote, pasó por allí un levita, otros que uno diría, estos son los más indicados para ayudar a este pobre que ha sido golpeado y ha sido afectado. Pero sabe que la Escritura nos enseña un samaritano, uno que venía de un pueblo despreciado, uno que venía de un pueblo mestizo, que no era ni de la sangre real de los judíos. Sin embargo, el Señor escogió a este para enseñarnos una gran lección. La lección de un ministerio sacerdotal, de un ministerio profético hacia un mundo perdido. Quisiera ilustrar precisamente cuando este buen samaritano levantó a aquel que había sido golpeado. Y entonces dice la Escritura que él tomándolo en sus brazos, lo ungió con aceite, sus heridas. Y también dice que le dio vino. Y en aquella ocasión tienen ustedes a este buen samaritano ayudando a uno que fue caído. El vino, símbolo del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. El evangelismo enfoca en el sacrificio del Hijo de Dios, quien derramó su sangre por cada uno de nosotros. Él también dice que le ungió con aceite, símbolo de la realeza de Cristo, que es Rey. El Señor no solamente es Salvador, pero con aceite se ungía a los reyes. Y de esta manera hablamos de ministerios importantes de Cristo que tú y yo llevamos al perdido. Uno, de que Cristo es el Salvador del mundo, que dio su vida, derramó su sangre por nuestros pecados, pero también que Él es el ungido de Jehová, el Mesías, el Cristo, el Rey que viene en gloria. Hay esperanza entonces para el mundo, para el que está perdido. Seamos también nosotros como el buen samaritano,
yendo a ayudar a nuestro prójimo, aquel que en realidad necesita conocer a Cristo como Salvador y tener la esperanza en su corazón que el Señor Jesús viene en gloria muy pronto. Muy bien, hemos llegado al fin de nuestra lección y hemos tratado de alcanzar algunos objetivos. Pasemos nuevamente a nuestro carrusel y recordemos que uno de los objetivos de nuestra lección fue de describir la gran comisión de Cristo, que es universal, que es personal. Tratamos también de explicar la tarea del Espíritu Santo, cómo nos envía a nosotros a predicar y cómo persuade al pecador que no tiene a Cristo en su corazón. Y luego también comprender las condiciones del evangelismo, hacerlo en una actitud de adoración, hacerlo con una actitud sacerdotal de poder ver la necesidad de aquellos que nos rodean. Muy bien, recuerde que esta es la última lección de nuestra unidad y pensé que sería muy bueno hacer un repaso del ministerio triple de la iglesia. Así que pasemos nuevamente a nuestro tablero y vamos a ver la cartulina en la cual vemos el ministerio de la iglesia, que primeramente es hacia Dios, en adoración. Y luego también vimos en segundo lugar que el ministerio de la iglesia es a sus propios miembros, o sea, a la iglesia de Cristo. Adoración, edificación. Y ahora hemos estado viendo el ministerio de la iglesia al mundo, o sea, la evangelización. Son ministerios importantes, indispensables, y juntos completan el ministerio de la iglesia, tal como lo dicen las Escrituras. Así que ha sido un placer haber estudiado estas lecciones tan positivas de la adoración, la edificación y la evangelización. Ministerio triple de la iglesia. Recuerde que entramos no solamente a una nueva lección, sino estaremos entrando ahora a otra unidad, que sea la última y tercera. No se olvide de poder estudiar y luego prepararse al examen de la unidad 2. Les recuerdo, no se olvide, es importante que usted conozca esta lección. Nos veremos en la próxima vez. Dios le bendiga grandemente. El programa que ha visto está diseñado para acompañar el libro de texto El Ministerio de la Iglesia, publicado por el Instituto Internacional por Correspondencia. Usted puede conseguir un ejemplar solicitándolo a la dirección en la pantalla. Esta ha sido una realización más de Producciones Astro.